interesante porque me quedé meditando cuando escuché al pastor ese día, pero también después mientras buscaba para el estudio, me quedé meditando en el versículo, ¿no? Y me pregunté, ¿qué es un lazo? Todos sabemos lo que es un lazo, pero también me quedé pensando en qué pensamos cada uno que es un lazo. Porque depende cómo lo veamos cada uno de nosotros, es lo que entendemos que el Señor nos quiere decir en este proverbio. Eh, yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando vemos un lazo, podemos ver dos opciones. Un lazo solamente vacío o alguien enlazando, haciendo un lazo y enlazando un animal. Yo creo que me inclinaría más por la segunda. Yo cuando pienso en esto digo, bueno, acá veo una persona, hace un lazo y enlaza un animal o enlaza algo. Y la siguiente imagen que me vino a la cabeza o el pensamiento es, en esa figura entre el hombre que lanza el lazo y el animal, en lo que nos describe el Señor, ¿qué seríamos nosotros? Exacto. Yo me imagino que nosotros en esa imagen somos el animal. Y ahora llega la siguiente pregunta. ¿Quién es el que lanza el lazo? Porque si nosotros somos el animal, alguien nos está lanzando el lazo. Y si se acuerdan, en un capítulo atrás, había tres factores externos que podían afectarnos. Y yo creo que en esto hay dos factores que nos estarían afectando. Uno puede ser el diablo y el otro puede ser los hombres o el mundo. Depende de las circunstancias que nosotros estemos atravesando, es quien nos está tratando de enlazar. Ahora vamos a ver algunos pasajes, pero tengamos presente un poco esta idea, porque es el principio del libro. En el principio del libro el autor aborda esto y ahora estos ejemplos que vamos a ver, él los trae de vuelta para que nosotros lo tengamos presente. Ahora sí, vamos al libro de Daniel, si me acompañan, vamos a estar trabajando en unos versículos. Mientras ustedes buscan, en este libro tenemos dos historias presentes de las cuales podemos elegir hoy. Yo elegí una porque me supongo que la otra ya la conocen. Les pregunto, ¿conocen la historia de Daniel y el foso de los leones? ¿La conocen? Bueno, esa no es la que vamos a dar la otra. Por eso me supuse que esta era la más conocida. Bueno, eh, antes de arrancar estos pasajes, debo decirles que si hay un salón de la fama de hombres que le temieron a Dios, yo creo que tenemos un top 3 fácil. Jesús, Daniel y los amigos de Daniel que vamos a ver hoy. Creo que estos rankean bien ahí top 3 entre los hombres que más le temieron a Dios. Si ya llegaron al capítulo 3, vamos a abordar el capítulo 4 en adelante, pero vamos a hacer un pequeño resumen del 1 al 3. Primero, vamos a ver que del versículo 1 al 3, el rey Nabucodonosor envió a hacer una estatua de 27 metros de alto de oro puro para que todo hombre que viviera en su reino se postrara y adorara la estatua. ¿Se acuerdan un poco cómo venía la historia? ¿Tá? No importa el contexto, como el rey manda hacer la estatua, acá lo que vamos a centrarnos en esto. Y ahora si alguien me es tan amable de leer del versículo 4 al 7. El pregonero anunciaba el nuevo. Mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro del rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno del fuego ardiente. ¿Y el 7? Por el cual al oír todos los pueblos del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Bien, gracias Gloria. Podemos ver, acá ya nos pinta que el rey es poderoso en su reino, pero además no se basta con eso, sino que hace esta estatua famosa de 27 metros de oro y ordena que todos se postren.
que todos adoren. ¿Cuándo? En el versículo 5 lo dice. En el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda la clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que rey Nabucodonosor ha levantado. Una orden, un edicto. Pero además dice que habrá un castigo. Versículo 6. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Fíjense que dice inmediatamente, no dice mañana, no dice el jueves, no dice dentro de un mes, dice inmediatamente. El edicto era tajante. Así de tirano y de poderoso era el rey, que podía hacer este tipo de cosas. Ahora vamos a seguir del versículo 8 al 12 y se me acompaña otro hermano que lea del 8 al 12. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes sean puestos sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Bien, acá empezamos a ver el conflicto de la historia, porque versículo 11 dice, el que no se postre, adore, será echado en el horno de fuego ardiente. Ahí nuevamente repasamos la pena. Pero en el versículo 12 podemos ver ya la historia más desarrollada y ya sabemos que la estatua ya está, ya es una realidad. El decreto está en marcha, nadie lo puede negar, ya es una realidad. Y ahora viene esta gente que le está diciendo al rey que hay algunos que no se postran. En el versículo 12 lo está diciendo. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto en la administración, por ende son personas bastante poderosas también, o son personas reconocidas, de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses, ni adoran a la estatua de oro que ha levantado. Creo que es una acusación que el rey no la podía pasar por alto, es una realidad. Tenemos a estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que están en la administración del gobierno, que son parte del reino, que trabajan para el rey y que, obvio, ellos habían escuchado el edicto, no podían decir no nos enteramos. Y que vieron la estatua y que escucharon el cuerno, que escucharon el arpa, que escucharon el salterio, pero ellos no se arrodillaron, no obedecieron el edicto. ¿Y se acuerdan cuál es la pena por eso? El versículo 6. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego. Hasta acá tenemos una historia cerrada. Ahora vamos a ver, y voy a pedir a un último hermano que lea del versículo 13 al 15. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehusan a servir a los dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré la oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá sacarlos de mi lugar? Bien. Nuevamente, repasamos. El rey es un hombre poderoso en su reino, que hizo hacer una estatua de 27 metros para que todo el reino se postre. Está ahí dándole a estos tres hombres una última oportunidad. Les pregunta, acuérdense que el versículo 6 decía inmediatamente, pero ahora les está diciendo, bueno, miren, ¿es verdad que no lo quieren hacer? ¿Es verdad que no se quieren postrar? ¿Por qué? Si el edicto ya estaba, además se debía cumplir, la pena era inmediatamente, ¿por qué lo llama a preguntarle? ¿Por qué eran hombres importantes? ¿Por qué eran judíos? Podemos poner lo que quieran. Fíjese una cosa, en el
él dice, en otra traducción, dice, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Para el rey, sus dioses eran más fuertes que el rey de los judíos. También, como todo simple mortal, porque no olvidemos que el rey es un simple mortal, que él domina todo, pero él se consideraba internamente su propio Dios, como nos consideramos todos nosotros. Fíjense, si cambiamos un poco este mensaje, decimos, yo soy mi Dios, yo te ordeno que haga lo que yo quiero, y si no lo haces vas a pagar la consecuencia, porque tu Dios no puede hacer nada para ayudarte. Fíjense si el mensaje no empieza a cambiar hacia este lado. Y cuando leía estos pasajes yo decía, este rey es muy lejos de la gente que nos rodea hoy en día. Fíjense que estamos hablando de un episodio bastante importante en la historia, pero si lo traemos al hoy en día, hacemos el hoy. ¿Qué diferencia hay con la gente que nos rodea hoy en día? Pero no nos adelantemos. Voy a leer el versículo 16. Fíjense que hasta acá tenemos la estatua, el rey que les pregunta, están el horno de fuego ahí a 10 metros, los van a echar. Y les dice, Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. ¿Se imaginan el clima de ese lugar ante semejante respuesta? Yo creo que no volaría ni una mosca en esa pieza, ¿no? Pero el rey enojado y que te digan esto no debe ser muy fácil. Y me preguntaba, ¿cuántos de nosotros responderíamos así en esa situación? ¿Cuántos de nosotros no somos capaces de responder ante situaciones cotidianas, mínimas, cuanto menos podríamos responder así en una situación de vida o muerte? ¿Se imaginan por un segundo el temor a Dios que tenemos que tener para responder así en esa situación? Que la amenaza del hombre más poderoso de su tiempo, el hombre que reina el gobierno, venga y me diga esto y yo le respondo así como que la amenaza de él me rebala por el lomo, como decimos hoy en día. Porque la respuesta es tajante. Pero esperen, hay más. Porque ahora en el versículo 17, ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano, oh Rey, nos librará. Confianza y fe. Fíjense en ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, nos librará. O sea, la decisión ya la tomamos, no tenemos que responderte, pero aparte te lo estoy diciendo, estoy sirviendo a mi Dios. Yo sirvo a otro Dios, yo sirvo a mi Dios, no a ti. Versículo 18. Pues, además, si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. O sea, yo me imagino esa respuesta y sería, bueno, mira, no tenemos que darte una respuesta acerca de este asunto, nuestro Dios nos va a salvar, y además si no lo haces no te vamos a servir. Mira, ¿sabes qué? Agarrá el edicto, ponelo acá y te lo vamos a firmar todos juntos. ¿Te gusta? Echarlos al horno de fuego, pero nuestro Dios nos va a salvar. Y en el 18 le dice, pero debes saber que si no nos echa, tampoco vamos a servir a usted y a sus dioses. Yo creo que ahí le daría vuelta al ojo y le diría, bueno, mira, del otro lado te la firmo también, que aunque no me eches al horno de fuego, tampoco te voy a servir. Recién dije tremendo el clima, ¿no?, de la pieza, ¿no? Y qué tremenda la resolución de estos hombres, ¿no? Ni un minuto titubearon. El rey saca el edicto para que todos se arrodillen ante él, obliga a que hagan que todo el reino, al ruido de la flauta, las trompetas, que lo hagan, que se arrodillen, o serán echados al horno de fuego. Pero estos hombres, ¿qué le dicen al rey? No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. No hay lugar a discusión, no hay lugar a duda. La decisión ya está tomada. No tenemos que discutir ni pensar sobre el asunto. Y además, hacé lo que vos quieras. Vamos, nos echás al horno de fuego, pero vamos a salir de ahí porque nuestro Dios nos va a sacar de ahí.
Y si no lo haces, tampoco te vamos a obedecer. Yo me imagino cerrando el mensaje de estos tres hombres diciéndole, ¿lo querés más claro? Te envío un telegrama colacionado. ¿Vieron esos telegramas que se envían y no necesitan respuesta? Bueno, yo creo que hoy le diríamos así, ¿no? ¿Lo querés más claro? Te doy un telegrama también. Bueno, ¿conocen el resto de la historia y lo que pasó? Si no, se la repaso acá. Después de esto, después de esta clarísima respuesta de Sadrac, Mesach y Abed-Negó, que le dieron al rey, al hombre más poderoso de la tierra, este se compadeció de ellos y los dejó ir a su casa y les dio una ofrenda para que se fueran a su casa. ¿Pasó eso? No, no. Se ve que la versión de la Biblia mía está un poco equivocada. Esta Biblia mía es la de las esperanzas, es la que nosotros queremos que pase. Bueno, en realidad lo que esperamos que nosotros pase, cuando nosotros tomamos una decisión difícil y queremos que nos recompense, nosotros decimos, tomo esta decisión y las recompensas tienen que venir en el momento, me tienen que llegar. Yo quiero ser recompensado por tomar una decisión difícil. Pero si vemos la historia de Sadrac, Mesach y Abed-Negó, no es así. Todos conocemos un poco la historia, cómo termina. Ellos van al horno de fuego y mientras ardía, el rey ve a 4 hombres, no 3, 4 hombres. El rey se acerca y dice que ve a un hijo de los dioses. Todos suponemos se supone que es Cristo que está con ellos. Y al final ellos terminan saliendo del horno sin ningún rasguño y estos 3 hombres prosperan en tierra extranjera y bajo un reino que no es el de ellos. ¿Por qué resumí esta parte de la historia? Porque esta no es la parte importante que vamos a destacar hoy. Todos quedamos maravillados cuando leemos este pasaje y cuando vemos el final, que estos hombres salen ilesos del horno de fuego, porque fueron hombres fieles, porque fueron hombres que no se quebraron en ese momento, que no se dejaron poner el lazo, por así decirlo. Y sí, es lindo saber que la historia termina bien, pero la verdad, si miran y analizan bien los pasajes, la parte importante de la historia no está ahí. La parte importante de la historia se está desarrollando entre el 16 y el 18, y me dirán, ¿por qué? Si el milagro ocurre más adelante, si es lo que nosotros queremos milagros de parte de Cristo. Si ellos salen ilesos del horno y Cristo estuvo con ellos ahí y ellos estuvieron caminando con el Señor, y podríamos agregar un aleluya. Pero no, el clima de la historia no es que sobreviven al horno. El clima de la historia y el milagro es que Dios puede levantar hombres de carácter y temerosos de su poder, como estos 3 hombres. Hombres que creen tanto en el temor del Señor, que no le tienen miedo a quien puede destruir su cuerpo, sino a quien puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. ¿Se acuerdan? Mateo 10:28. Fíjense en que acá es fácil decirlo, pero estos hombres tuvieron que afrontar esa situación y realmente tuvieron que decidir. Hombres que tuvieron que tomar una decisión en un segundo, hacen lo que le decimos o van al horno de fuego. Arrodíllense o mueran. ¿Y cuál fue su respuesta? No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Piensen qué tremenda cachetada que habrá sido para el rey, ¿no? Para el hombre más poderoso del reino esperar una respuesta de esa. Es fácil leerlo acá, pero imagínense en ese momento, ¿no? Esa respuesta suena algo así. La decisión ya está tomada. Esto es solo un trámite para nosotros. El que duda sos vos, rey, que te crees tu propio Dios. Nosotros ya sabemos a quién adoramos. Y él les responde, hagan esto o paguen las consecuencias. Y ellos dicen, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. A mí me encanta esta respuesta. Yo creo que me voy a hacer una remera, en vez de Jesus Love, me voy a hacer una respuesta con esto. Va a quedar un poco largo, pero me parece que yo iría por la vida con esta respuesta. Estos 3 hombres le intentaron poner el lazo, por así decirlo, y los intentaron atar, que teman al hombre, pero no se dejaron, no lo permitieron, porque el temor a Dios para ellos era mucho más grande. A ellos los agarraron, los llevaron,
los pusieron contra la espada y la pared. Acá tenemos otra alegoría, podríamos decir. Y les quisieron poner el lazo a la fuerza. ¿Y su respuesta cuál fue? Nuestro Dios nos salvará. ¿Se imaginan la fe, la confianza y el temor a Dios que se tiene que tener para decidir en un segundo y dar esa respuesta? Supongamos que capaz que ellos ya la traían, pero ya la traían a la respuesta. No sabían lo que se iban a encontrar en ese momento. Imagínense en el temor a Dios que tenemos que tener para dar una respuesta en ese segundo. ¿Cuántos de nosotros hoy no corremos ni cerca a esos peligros, pero demoramos horas, días, semanas, meses en tomar una decisión y dar una respuesta? Y estos hombres la dieron en un segundo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que hablar con un hermano o con otra persona y llegar a una resolución y damos vueltas durante horas y días y pensamos y meditamos y decimos, pero ¿qué dirán de mí si voy a hablar con él? ¿Y qué dirán de mí si no voy a hablar con él? ¿Qué pensarán de mí si hago esto, si hago aquello? Y nos torturamos también continuamente. Cuando lo único claro que debemos pensar es, ¿qué piensa Dios de mí? Pienso en estos 4 hombres, Sadrach, Mesach, Abed-Nego y Daniel, porque también está Daniel en otra historia. Me imagino las cargas que habrán llevado en ese momento, porque no es que estos fueron tragos fáciles de pasar. Ellos antes de esa respuesta sabían que podían sufrir, sabían lo que podían pasar y además confiaban, pero también sabían algo. En la soberanía de Dios, Él no estaba obligado a salvarlos. Y aún así ellos no titubearon, no claudicaron y no tuvieron temor al hombre. Cuando veo estos pasajes del 16 al 18, veo lo que Dios nos pide que seamos nosotros. Veo lo que deberíamos tratar de ser. Ser hombres que temamos más a Dios que a los hombres, pero también veo carácter. Carácter de hombres de Dios. Hace poco en un estudio que estábamos dando con los hombres abordamos un libro que no era de carácter, pero el libro resumía lo siguiente. La conclusión era que una persona de carácter era una persona sólida. Podemos definir toda la tarde lo que es sólido según lo que pensemos, pero piensen en eso. Una esferita de metal sólida. Yo en estos pasajes, cuando veo la contestación de estos 3 hombres, la que darían al rey, veo eso, veo solidez, contundencia. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser así, verdad? Los que afrontamos problemas todos los días, sobre todo con gente mundana, ¿cuántos quisiéramos responder así? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos resolver los problemas así? ¿Y por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos responder así ante estas situaciones? Situaciones mínimas, ¿no? No la situación de ellos, pero situaciones de día a día. ¿Por qué no podemos responder así? Ustedes me dirán, bueno, es porque yo no tengo carácter. Es porque yo no soy sólido. No. Es porque le temen más a la gente que a Dios. Y no guardan sus mandamientos y por eso no tienen carácter sólido. ¿Cuántos de nosotros no podemos resolver problemas sencillos como hablar con otra persona y resolver esos conflictos y que tenemos y dejamos que esos conflictos se amontonen acá en esta bolsa todos los días conflictos? ¿Cuántos conocemos personas que andan por la vida con una bolsa de problemas toda la semana? Que hablaste con él el martes y tenía 2 problemas y llegó al viernes y tiene 10 problemas más. ¿Saben por qué? Porque no resuelven los problemas, porque dudan, y los problemas se amontonan y ahí empiezan las angustias nos empiezan a ahogar. ¿Y cuál es el resultado? La gente termina siendo más grande que Dios. Y con ese amontonamiento de problemas empezamos a temerle al hombre. ¿O cuántos de nosotros también tenemos que tomar una decisión? Consultamos a consejeros, leemos las Escrituras
Y vemos que todo nos dice, no, mirá, tenés que ir por la derecha. Dios nos dice, vayan por la derecha, los consejeros nos dicen que vayamos por la izquierda, ¿y nosotros qué hacemos? Por la derecha, ¿y nosotros qué hacemos? Nos vamos por la izquierda. ¿Y por qué? Porque el camino de la derecha, el cual me dice Dios que debo tomar, es muy difícil. La vida cristiana es muy difícil. Las decisiones son muy difíciles. No tengo carácter para poder ir por ahí. Esa es la respuesta. Entonces nos disfrazamos con excusas vanas y sin sentido para poder tomar una mala decisión y pecar sin culpa. Me excuso en las escrituras, busco en las escrituras, en vez de obrar bien, obro mal para mí, para poder tomar las decisiones que no son las correctas. ¿Por qué? Porque no tengo carácter. Prefiero invertir mi mal carácter en eso que invertir un buen carácter en tomar las decisiones que debo tomar. Pero saben que al final Dios lo ve y al primero que le mentimos y a quien no engañamos es a Él. Ahora que escuchando un poco este resumen y viendo la historia, ¿cuántos de nosotros queremos ser como Daniel y sus amigos? A mí me encantaría. Me encantaría ser como ellos. ¿Cuántos queremos tener esa solidez? Y no permitir que nos pongan ese lazo, enfrentar a hombres poderosos como el rey. Hoy en día no hay tantos, pero tenemos todavía gente poderosa. Pero al fin y al cabo son hombres mortales. Y responderles, hacé lo que vos quieras. Nuestro Dios nos va a salvar. Nuestro Dios es más fuerte. Todos queremos ser así, ¿verdad? En el fondo anhelamos ser sólidos y resolver de un plumazo y terminar diciendo que sea lo que Dios quiera. Es así como decimos hoy en día, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Pero no dejamos que sea como Dios quiera. Queremos que sea como nosotros queremos. O en el temor al hombre, queremos que sea como los demás quieren. Ahora todos decimos, ¿cómo hacemos? Porque hasta acá venimos viendo la historia, venimos viendo lo que queremos ser, pero ¿cómo hacemos para queremos ser? ¿Cómo hacemos para crecer en el temor al hombre? Bueno, ya hemos visto durante 4 meses este libro, pero vamos a hacer un resumen rápido. ¿Cómo construimos un carácter sólido, cristiano, que agrada a Dios? Un carácter como el de estos hombres que estamos leyendo la historia. ¿Alguna idea? ¿Cómo construimos un carácter cristiano? ¿Un carácter que agrade a Dios? Yo creo que lo tenemos entre la mano. Leyendo las Escrituras, orando, congregándose con hombres fieles y maduros en la fe. El Señor nos está dando las respuestas. Pero antes de terminar, hemos buscado varios pasajes, pero vamos a buscar otro más. Vamos a ir a Isaías 33:6. ¿Me acompañan? Cuando lo tenga alguno, que lo lea, por favor. En aquel día Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Ahí está. El temor del Señor será tu tesoro. No el temor a otros, ni el temor a mí mismo. No debo adorarme a mí mismo, sino que debo tener temor y adorar al Señor. Podemos ver en la historia de estos 3 hombres cómo guardaron estos mandamientos y temieron al Señor más que al rey. Ellos tenían temor al Señor en su corazón guardado, guardaban sus mandamientos con sabiduría y conocimiento y eligieron sabiamente qué responder y qué hacer. ¿Cuántos de nosotros no tememos al Señor? ¿Cuántos no leemos las Escrituras diariamente? Y además nos jactamos de que nosotros resolvemos nuestros propios problemas.
o en muchos casos que mis amigos me van a ayudar. Pero cuando llegan los problemas, las encrucijadas de la vida, no sabemos qué hacer. Y nuestros amigos se fueron y no están, y estamos solos ante el horno de fuego, pidiéndole a Dios que nos salve, que nos saque de esa angustia, que nos borre estas personas tóxicas, como decimos hoy en día, porque nuestra vida no nos gusta. ¿Y por qué Dios debería salvarnos de ese horno si las decisiones que nosotros tomamos, en vez de ir por la derecha, nos fuimos por la izquierda, nos llevaron al horno prendido de fuego? Si cuando el rey o los hombres de hoy en día nos preguntaron qué hacer, nos apretaron, nos pusieron en lazo y decidimos responder mal por temor al hombre y no temor al Dios. Entonces, ¿por qué cuando estamos frente a las pruebas, las encrucijadas, frente al horno de fuego, le pedimos que nos salve? Si ella nos proveyó lo que necesitamos para pasar las pruebas. Y nosotros, con nuestro corazón perverso y pecador, decidimos no seguirle. Decidimos no guardar sus mandamientos, decidimos que el tesoro de nuestro corazón seamos nosotros mismos o otra persona, pero no Dios. Miren cómo la Escritura nos dan unas guías, por un tema de tiempo los voy a leer yo, pero Proverbios 4:23, el pastor también lo utilizó en la primera clase, dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Esa la sabemos de memoria, ¿no? Creo que cuando alguien nos dice algo, el Señor me dice que guarde mi corazón. Bien, pero vamos a ver otra. Mateo 6, 19, 21, si me quieren acompañar, pero lo voy a leer yo. El pasaje importante es el 21, pero vamos a leer el 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Versículo 21. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Ven cómo debemos tener presentes estos mandamientos en nuestro corazón todos los días? Dios nos dice, por sobre todas las cosas guarda tu corazón. Sí, está bien. Pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué tesoro idolatro? ¿Qué tesoro anhelo yo en mi corazón? Pero si mi tesoro es el temor a Dios, eso cambia. Y yo creo que mi respuesta ante las situaciones de la vida sería muy parecida a las de estos hombres, ¿no? La pueden ver en pantalla. No necesito darte una respuesta a este asunto porque no tengo temor al hombre. Por sobre todo tengo temor a Dios, quien es amo y Señor de mi vida. Con eso tenemos que ir claro por la vida. Con eso tenemos que tomar las decisiones. Con eso no se discute, no se conversa, no se habla, no se media. Esas son las respuestas que Dios nos pide en nuestro carácter cristiano. Durante 3 meses hemos estudiado este libro y espero que lo hayan aprovechado como yo. Se los voy a mostrar por si no lo vieron. Si no lo hicieron, lo invito a que inviertan un tiempo en leerlo. Y además, bueno, ahora ya tienen todos los videos grabados de la clase. También lo habíamos pasado en PDF al grupo, pero todavía están a tiempo de leerlo. Porque yo la verdad que después de leer este libro hoy y ver las historias de estos hombres acá en Daniel, veo claramente lo que nos dice en Isaías. El temor del Señor debe ser nuestro tesoro y este temor es el que evitará que ningún hombre pueda poner un lazo sobre nosotros. Y si me escucharon durante estos 40 minutos, solamente quiero cerrar con este versículo, Eclesiastés 12:13, si quieren lo buscan y yo se los leo. Porque le da título prácticamente al libro, pero sobre todo al último capítulo. Dice, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Vayamos por la vida con Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí tenemos la practicidad de las Escrituras para lidiar con los problemas de todos los días. Empezar a resolver los problemas, no cargar nuestros corazones, no angustiarnos,
no lidiar con personas que no edifican. Eso es lo que el Señor nos pide. Y para terminar, solamente tienen las hojitas ahí, vamos a repasar los 7 pasos. Siete pasos para crecer en el temor del Señor y no temer al hombre. Voy a ir un poquito rápido, pero dice, paso 1, reconoce el temor, que el temor al hombre es real y es un tema preponderante en tu vida. Bien, lo primero que debemos reconocer es que tenemos temor al hombre. No vayamos por yo adoro a Cristo y los hombres no me importan. No, reconozcamos que hay temor al hombre. Hasta los cristianos maduros, como el autor del libro Edward, tiene temor al hombre. No seamos necios, como dice la Escritura. Y que además es un tema preponderante en nuestra vida. Todos los días lidiamos con gente, tenemos que trabajar con gente y en muchos casos que son incrédulos. Es una realidad. Paso 2. Identificar las raíces del temor al hombre, donde se ha intensificado por las personas del pasado. Busquemos en nuestro corazón, escudriñemos, miremos dónde tenemos temor al hombre. Si tenemos temor a hombres que todos los días nos hablan mal, que nos tratan mal, o en muchos casos, como dice ahí, tenemos temor por cosas de hombres que nos hicieron en el pasado, pero esos hombres ya no están, son mortales como el rey, se fueron. Dios es eterno. Tenemos que identificar esas raíces y trabajar en esas raíces. Si nosotros dejamos esas raíces de temor al hombre en nuestro corazón, lo vimos el año pasado en otro libro, empiezan a convertirse en raíces de amargura. Paso 3, identifica dónde se ha intensificado el temor por las suposiciones del mundo. Es un poco rebuscada esa, pero lo que quiere decir ahí es un poco de identificar dónde yo me siento con más temor al hombre por lo que los demás dicen de mí o por cómo me miran los demás. A veces muchas cosas que nosotros pensamos no son reales por cómo me he visto. Bueno, pero la gente no te está mirando cómo te vestís, te está mirando con quién hablas, con quién conversás, cómo sos vos, te queremos, te amamos, pero no te importa eso. Identifiquen esas raíces. Paso 4. Acá comenzamos en el libro, empieza a trabajar sobre crecer en temor al Señor. Paso 4. Entiende y crece en el temor del Señor. La persona que teme a Dios no temerá a nadie más. Acá vemos a los hombres que vimos hoy en la Escritura. Quien teme a Dios da la respuesta como dieron estos hombres hoy, ¿no? No necesito darte una respuesta acerca de este asunto. Paso 5. Examina dónde han sido muy grandes tus deseos. Cuando tememos a la gente es grande, pero nuestros deseos son aún más grandes y Dios es pequeño. Cuando nosotros tememos a la gente y tenemos los deseos, nosotros queremos satisfacer estos deseos. Y estos deseos empiezan a dominarnos. Y empezamos a ir a la gente porque la gente nos puede dar lo que nosotros queremos. Y empezamos en un círculo vicioso y nos olvidamos de Dios. Y Dios empieza a ser pequeño porque yo quiero satisfacer esos deseos que tengo. Eso es muy importante. Paso 6. Regocíjate en que Dios ha cubierto tu vergüenza. Te ha protegido del peligro y te ha aceptado. Te ha llenado con su amor. Regocíjense. Dios ya nos perdonó por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Te ha protegido del peligro. Te aceptó como era. Lo vimos en el capítulo 7. Él nos aceptó en el 9, perdón. Él nos aceptó como éramos, pecadores, con estos corazones traicioneros, con estos corazones oscuros. Y nos dio su amor. El capítulo 8 nos llenó en nuestra taza de amor para que nosotros podamos vivir una vida que refleje a Cristo. Y paso 7, necesita menos a los demás, ámalos más, busca amar a otros en obediencia a Cristo y como respuesta a su amor hacia ti. En el paso 6 nos llena nuestra taza de amor y ahora ya no necesitamos a los demás, necesitamos solo a Dios. ¿Se acuerdan que yo utilicé en una clase, dije, no, necesita menos a los demás? Y yo utilicé una frase como, no exprimas a los demás. Ya no necesitas de los demás. Ahora los tenés que amar, porque Dios te amó primero, siendo un pecador, siendo un hombre caído, siendo un hombre que no lo buscaba. Él te trajo, Él te perdonó, Él te amó y te llenó de su amor. Y ahora tenemos que buscar amar a otro por obediencia a Él y en su respuesta dar su amor a los demás. Y acá es la parte que no nos gusta, que lo vimos en el capítulo de Ama a tus enemigos. Así tus enemigos te hayan hecho las peores cosas, debemos amarlos.
La Escritura es clara. Debemos amar a nuestros enemigos, debemos perdonar. Y como dice en un capítulo de Romanos, porque nosotros perdonamos, ellos amontonarán cenizas encendidas, piedras encendidas en su cabeza. Y ese mensaje es que nosotros perdonando los traemos al arrepentimiento, le estamos mostrando a Cristo. Si nosotros no perdonamos, si nosotros guardamos amargura, si nosotros guardamos resentimiento, somos como el resto de las personas que están ahí afuera. No somos como Cristo. Esa es la realidad. Así que hoy cerramos este capítulo, este libro. Espero que les haya servido. Los invito a que lean el libro. Déjense en un tiempito, aunque sea una hojita al día, pero transforma. Es un libro que transforma. Obviamente que las escrituras es muy importante, pero acá el autor, la verdad que nos muestra algo con lo que luchamos todos los días, y no nos damos cuenta, está ahí adentro. ¿Cuánto tememos al hombre? ¿Cuánto nos dejamos arrastrar por ese temor? Y no nos damos cuenta que debemos temer a Dios, quien destruirá nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Eso es lo que vemos hoy en la historia de estos hombres hoy. ¿Oramos? Padre nuestro, Padre celestial, gracias Señor te damos por este mensaje de este autor, gracias por este hermoso libro, gracias Señor por tus palabras, por las historias de Daniel, Señor, también te damos gracias por estos hombres, por estos 3 hombres que afrontaron al rey, que temieron a ti Señor, que mostraron el camino que debemos tener, de cómo ser hombres intachables, de cómo ser hombres rectos, de cómo ser hombres a la semejanza de lo que tú nos pides, Señor. Gracias te damos por esto y también te pido por todo, Señor. Te pido por nuestros corazones, te pido que hoy salgamos edificados. Te pido, Señor, que podamos ser hombres sólidos, personas sólidas de carácter, que vayamos por la vida reflejando a Cristo, Señor. Que nuestras respuestas sean las que agradan a ti, pero que nuestras respuestas también sean respuestas que solucionen, respuestas que nos carguen, que nos saquen las angustias que llevamos en el corazón, que nos liberen de las cargas. Te pedimos, Padre, que a través de la Escritura nos ilumines, nos des sabiduría y discernimiento todos los días. Gracias te damos, Padre, y bendice los alimentos que vamos a consumir ahora, que tú, como siempre, en tu infinita gracia provees para nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y a través del Espíritu Santo. Amén.